Mauricio López fue un militante cristiano. Mauricio López fue secuestrado en la casa de su madre cuando celebraba con ella y su familia el Año Nuevo de 1977. A eso de las 2 de la mañana del 1 de enero fue llevado por fuerzas de seguridad para nunca más ser encontrado. Se tejieron distintos tipos de rumores. Las investigaciones que ha hecho la justicia del país ha logrado llegar a concretar la casi certeza de que fue llevado a la base aérea del Plumerillo y habría muerto allí en medio de la tortura. Su cuerpo no habría resistido los daños que le infligieron. Nunca se encontró su cuerpo. Mauricio López era miembro de la Iglesia de los Hermanos Libres, aunque por discrepancias en materia teológica y justamente por su posición política, no tenía mucho lugar allí, aunque nunca quiso renunciar a su denominación y participaba bastante activamente en nuestra Iglesia Metodista de Mendoza, donde era invitado regularmente a predicar. Mauricio, profesor de filosofía, ocupaba una cátedra en la Universidad Nacional de Cuyo y llegó a ocupar posiciones de conducción en esa universidad. ¿Por qué me detengo en el caso de Mauricio, que como tantos otros cristianos pagó con su vida sus compromisos? En parte porque una de las lecturas que he indicado para esta semana nos provienen justamente de su pluma. Mauricio escribió el artículo que les he puesto para leer en el año 1971, en los comienzos de lo que fue llamado Teología de la Liberación. En ese artículo hace un enunciado de distintas problemáticas que padecen América Latina, sus países y sus pueblos. Algunas de esas problemáticas las vamos a encontrar vigentes hasta el día de hoy. Algunos aportes que él hace sobre el clima de cambios que se vivía en aquella época parecen escritos para los tiempos de cambio que estamos viviendo hoy, 40 años después. Algunas cosas sí se refieren a eventos puntuales de aquel tiempo y no está mal que los leamos, especialmente los más jóvenes, puedan entonces tener una aproximación histórica. La pregunta que subyace es: ¿por qué un cristiano debe comprometerse a tal punto con las realidades sociales, económicas, políticas, culturales, como para que lo lleven a el martirio? ¿Debe la teología, que se ocupa de las verdades eternas, de la palabra de un Dios que va más allá de cualquier época, situación, contingencia, mezclarse con los asuntos de este mundo, tratar de responder a cuestiones coyunturales, pasajeras, como pueden ser las cuestiones de índole política? Hay muchos que van a responder que no, que la política es sucia,
que por más que hagamos el mundo pecador va a seguir siendo pecador, que está bien con aliviar el sufrimiento de alguno que uno tenga al alcance, pero que en realidad la teología debe responder a las preguntas que van más allá, que tienen que ver con el misterio, que tienen que ver con lo arcano, que tienen que ver con la vida eterna y no tanto con la vida pasajera. Esa respuesta que hoy subsiste en muchos cristianos, que lo dicen explícitamente o lo muestran con sus actitudes, cumplen con los ritos religiosos del cristianismo, pero no se aventuran más allá de ello. Aunque, de hecho, esta actitud también implica un compromiso político. Una forma de decir, nosotros no nos metemos y por lo tanto dejar que todo siga como está. Sin embargo, hay otra postura, otra reflexión y respuesta posible, que aceptarán que la teología diga algo sobre el mundo que vivimos, que asume una posición frente a los hechos, por lo menos a partir de reconocer que el cristiano tiene que tener una ética, una forma de vida que de alguna manera lo acerque más al prójimo que está sufriendo, que está en una situación vulnerable, que nos obligan a hacer reclamos frente a las injusticias, que nos obligan de alguna manera a buscar la verdad y a descubrir de qué forma la vida humana creada y dignificada por Dios en su propia imagen y semejanza está siendo oprimida, aplastada, denostada por ciertas prácticas y actitudes del poder. Está bien entonces, nos dirán quienes adoptan esta segunda posición, que el cristiano tome causas éticas, que se embandere con algunas reivindicaciones necesarias vinculadas con la dignidad de las personas. Pero hay un límite y ese límite estaría entonces en la política. La reflexión teológica como palabra desde la fe debe poder ayudarnos a pensar la realidad humana en la que nos movemos. Y entonces, al pensar esta realidad humana, descubrimos los problemas, conflictos, situaciones de dolor que provienen de prácticas sociales que de alguna forma u otra lastiman la vida de nuestro prójimo y debemos responder ante ellos. La teología, por cierto, debe ocuparse de las verdades religiosas y de los textos sagrados, pero como hemos visto ya anteriormente, al hacerlo, son estos mismos textos los que nos obligan de alguna manera a comprometernos con la suerte de los más débiles. Quienes se plantean esta alternativa y se hacen cargo de los dolores y heridas que produce la inequidad, la pobreza, el sufrimiento de los débiles, y responden afirmativamente con su pensamiento y con su servicio, lo que hemos denominado esta segunda postura o lectura de la Biblia, buscarán entonces actuar a través de los cuerpos eclesiales, desde declaraciones y reclamos, también en algunas oportunidades a partir de organizaciones de la sociedad civil, como las así llamadas organizaciones no gubernamentales, pero, digamos, cumpliendo con la vocación evangélica de ayudar a los necesitados, sin embargo, abstenerse de jugar los juegos sucios
de la sociedad política. Pero entonces subsiste una pregunta. ¿Se puede hacer algo concreto para remediar las injusticias que condenamos, para que la palabra profética sea una palabra eficaz en la vida social, sin contaminarse con la áspera y muchas veces ambigua realidad del mundo político? Si no se actúa en los lugares donde se decide la política, donde se toman aquellas medidas que nos van a afectar en lo económico, en nuestras relaciones sociales, en la forma en que se organiza el conjunto de la sociedad, ¿cómo podemos afectar el corazón mismo de estas injusticias y opresiones? Allí nace el problema. ¿Es posible participar en la vida social como testigos de Cristo desde un lugar neutral, inmune a los riesgos de equivocarnos, evitando los compromisos concretos con las fuerzas que efectivamente entran en la arena política y mantenerse a la distancia? ¿Es posible una tercera respuesta que acepte lo político y la política en su forma concreta, cotidiana, como un terreno donde también se piensa teología, donde también se actúa desde la fe? Creo que esta es la interpelación más dura, la pregunta más dura de la que debemos de dar cuenta. La realidad política cuestiona a la teología en su deseo de distancia, de neutralidad, en su pretensión de poder decir o hacer algo desde un altar de pureza que la ponga más allá de los avatares y compromisos mundanos. De hecho, a sabiendas o no, consciente de ello o sin quererlo, las iglesias cristianas y sus discursos teológicos siempre han jugado en este mundo, y las más de las veces, especialmente a partir del siglo III, en refuerzo de los poderes existentes y dominantes. Una historia de la Iglesia nos va a mostrar como una y otra vez esa Iglesia que se dice neutral o esa teología que se cree libre de compromisos con el mundo no ha sido sino cómplice directa o indirectamente de los poderes dominantes, de misiones colonizadoras, de injusticias y opresiones, de la justificación de la esclavitud en algunos casos, del menoscabo de los derechos de la mujer hasta el día de hoy, de los prejuicios sociales, de la justificación de algunas de las formas más graves de explotación del ser humano, legitimando como brazo de fuerza, como depositarios del poder de la violencia, a estados de por sí opresivos, coloniales, sea esto tanto del integrismo católico como de ciertos fundamentalismos de la derecha evangélica.